afectuoso saludo en el nombre del Señor. Muchas gracias por dejarme entrar a su casa. Muchas gracias por sentarse a oír la palabra de Dios en mi compañía. Yo también lo disfruto cuando preparo estos pequeños sermones, estas sencillas reflexiones, y pienso en que pueden ser de bendición para usted. Por eso lo hago con todo cariño en estos tiempos difíciles, tiempos donde se requiere una voz de esperanza, una voz de consuelo, una voz de gozo. Qué mejor que oír la palabra del Señor. Así que muchas gracias, hermano querido, por aceptar este don del cielo que es su palabra preciosa. Hoy quiero hablar un poco acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y quiero leer el capítulo 18 de Juan, el verso 11. Este relato tiene que ver con el momento en que Judas, en compañía de unos soldados romanos, se acercó al huerto en donde Jesús estaba. Todo ya estaba montado, listo para que Jesús fuese aprehendido por la guardia romana y fuese llevado al escenario que terminaría con su crucifixión. Era el momento más crítico, el momento más duro, más difícil. Y fue ahí cuando Pedro sacó su espada y cortó la oreja de uno de los soldados que venían a aprehender al maestro. De la boca del Señor salió una frase que es la que quedó registrada en ese versículo 11, Juan 18:11. Dijo el Señor a Pedro que guardara su espada. Guarda tu espada en tu vaina. Y dice, porque el vaso que el Padre me ha dado, no lo he de beber. En otras palabras, ¿para qué sacas tu espada? No hay necesidad de defendernos, porque llegó el momento más difícil de mi vida terrenal, mi vida en la carne, y lo voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad divina para la salvación de los hombres. Así que esto que el Señor iba a vivir se había convertido en la cosa más difícil de decir y de hacer que calmar los mares o que resucitar los muertos. Para él todo lo que había hecho hasta ese momento era relativamente fácil, facilísimo. Para él no era ningún problema calmar los vientos, la tempestad. Para él no era ningún problema sanar un paralítico, un ciego o levantar a un muerto. Eso lo hacía él y no se veía afectado. Pero ahora la situación era con él directamente. Así que aquí ya no estaba enfrentado a mostrar su poder porque lo tenía, sino que ahora estaba enfrentado a la batalla más grande a la que se podía someter, que era enfrentar el sufrimiento. El sufrimiento no de los demás, sino de él mismo. Él estaba en este momento listo para emprender una tarea muy grande, aprender una lección enorme, porque eso lo tenía que practicar él para después ser misericordioso con nosotros. Es decir, él tuvo que pasar esa escuela de sufrimiento aceptando la voluntad de Dios para luego poder tener misericordia, porque nadie puede tener misericordia de otros si primero no ha pasado momentos difíciles. De tal forma entonces que esto que el Señor estaba diciendo era supremamente difícil. Aceptar la voluntad de Dios es de las cosas más difíciles que hay. Los profetas y los apóstoles podían hacer milagros y muchos de ellos eran maravillosos, pero lo que no podían hacer era sufrir la voluntad de Dios. Eso les costaba muchísimo. El mismo Pedro lo demostró. Él sacó la espada como quien dice, no, yo no quiero sufrir o hacer la voluntad de Dios. Y seguramente que eso es lo mismo que a usted y a mí nos ha pasado. ¿Cuántas veces Dios nos ha enfrentado a situaciones por las que tenemos que atravesar y nos sentimos
tentados a no hacerlo y de pronto nos volvemos reacios y no queremos hacerlo. Y entonces ahí es donde viene la situación compleja. Hacer y padecer la voluntad de Dios, eso no es de todo mundo. Y yo diría que esa es la clase de fe más elevada y la más sublime que un cristiano puede realizar. Es que la voluntad de Dios siempre está tan distante de la voluntad de nosotros. ¿En qué se parece la voluntad nuestra a la de Dios? En nada. Nosotros siempre miramos en otras direcciones porque es esa nuestra voluntad, ese es nuestro deseo, eso es lo que queremos, eso es lo que aspiramos, esos son los planes que nos hacemos. Esa es nuestra voluntad, pero cuando uno alcanza a tener una fe elevada, somete la propia voluntad a la de Dios, que está por encima de todo. Ahora, nos pasan muchas cosas. A veces, por ejemplo, esas aspiraciones brillantes que teníamos cuando éramos jóvenes, que nos hacíamos una idealización de la vida, a dónde quiero llegar, muchas veces eh, pasó que conocimos a Cristo y nada de eso se nos cumplió. A veces llevamos una carga diaria que nos disgusta. ¿Cuánto no nos quejamos de esto y todos los días nos levantamos con una preocupación, con una angustia, con un problema? Y lo triste de todo es que no vemos ningún consuelo. Como que van pasando los días, los meses, los años, nos vamos envejeciendo y como que esa situación, esa carga no desaparece. Y uno dice, bueno, Dios mío, ¿y hasta cuándo? Y entiende uno que esa es la voluntad de Dios. Muchas veces es la escasez, es la pobreza. Y no pasa y no se acaba y no cambian las circunstancias. Y muchas veces lo único que se desea es tener lo suficiente para tener un bienestar y de alguna manera consolar a esas personas a quienes uno ama y con las que uno está, pero no siempre se dan las cosas. Y uno lucha y se esfuerza por esto, aquello y no lo logra. Y terminará uno diciendo, bueno, ¿será que esa es la voluntad de Dios? En este momento quizás hay alguien que me está escuchando que está lejos de los seres queridos, de la gente que más ama, de su familia. ¿Cuántos hay en otros lugares distantes y están en contra de su voluntad? Y parece que Dios hizo todo lo posible para que se fuera y estuviera lejos de sus seres queridos hasta el punto de permanecer solo para enfrentarse con las dificultades de la vida. Y muchas veces uno dice, pero es que esta no era mi voluntad. Y resultó ser la voluntad de Dios. A veces también aparece una enfermedad incurable. Una enfermedad de esas que perduran y se les hace todo tipo de tratamiento y no hay cura, no hay cura. Y llega uno a decir, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué sucede? Y termina uno diciendo, bueno, esta es la voluntad de Dios. Dios así lo decidió y yo tengo que aceptarlo. Esas son escuelas de disciplina, la misma que el Señor tuvo en el huerto cuando fueron a aprenderlo esos soldados. Y lo que Él nos enseñó fue esa frase, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo he de beber? O mejor dicho, despreciaré la disciplina que Dios tiene para mí, no me matricularé en su escuela. No hacerlo sería un error gravísimo, gravísimo. Me parece que esto es realmente la fe. La fe es aceptar la voluntad de Dios en su punto culminante. Cuando hay una victoria espiritual elevada, ahí está la voluntad de Dios impresa. Por eso una gran fe no se demuestra tanto en la facultad de hacer, sino en la facultad de aceptar, de asentir, de recibir lo que Dios tenga para uno, que esa es de las cosas más difíciles que a un hijo de Dios le puedan pasar. Si tenemos un Dios que se compadece, tenemos que tener también
un Salvador que sufrió. Por eso dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sufrió, porque Él experimentó el dolor, Él experimentó el sufrimiento, y por eso es que ahora uno puede acudir al Señor cuando sufre, porque Él sabe lo que es sufrir. Y por eso es que Él tiene esa simpatía por nosotros, cosa que no lo pudiera tener si Él nunca hubiera sufrido. Si el Señor no hubiera aceptado la cruz, entonces Él cómo se iba a compadecer de nosotros. Él se compadece es porque sabe qué es el sufrimiento. Ahora, uno muchas veces se pone en las manos de Dios y le dice: Señor, yo te quiero servir, yo quiero que me uses, yo quiero ser de bendición para la gente que me rodea, para mi familia, para la iglesia, para un mundo que sufre. Yo te quiero servir, úsame. No sé si tú se lo has dicho a Dios, yo se lo digo diario, se lo digo al Señor. Pero resulta que no podemos hacerle bien a otros sin que nos cueste nada. Los grandes médicos, los grandes profesionales, para poder ir a servirle a la gente, tienen que capacitarse primero, tienen que aprender, tienen que estar en la escuela de la disciplina. Y si tú y yo le queremos servir a Dios, tenemos que pagar un precio. Así que hacerle bien a los otros amerita un costo. Y como dijo David una vez: no le ofreceré a Dios nada que no me cueste. Todo en la vida, todo tiene un costo. Y nuestras situaciones difíciles, esos momentos de prueba, esas aflicciones, son el precio que pagamos por nuestra capacidad de poder sentir compasión. Yo no sentiría compasión de alguien que tiene frío si yo no lo hubiera sentido. Yo no me puedo compadecer del que tiene hambre si yo nunca la he tenido. El Señor tuvo que sentir todo eso, tuvo que sentir hambre, tuvo que sentir sed, tuvo que estar cansado, tuvo que estar perseguido, para poder tener compasión de aquellos que iban a experimentar esa situación. Así que todo aquel que va a ser una ayuda para los demás, primero debes sufrir esas situaciones y experimentarlas en carne propia para poder decir: yo pasé también por ahí, Dios me ayudó, ahora ven, yo te ayudo. Así que para ser un salvador es necesario que en alguna parte o de algún modo pasemos por la cruz. No podemos gozar de la felicidad más sublime de la vida socorriendo a otros sin probar esa copa que Jesús bebió, y como dijo él un día, y someternos al bautismo con que él fue bautizado. Los salmos que uno lee, que muchos de ellos son de David, muy consoladores, se originaron en el sufrimiento. Y por eso es que uno lee esos salmos y le traen un consuelo a la vida. ¿Por qué? Porque el que los escribió en su propia vivencia. Él estaba viviendo esa situación, la aplicó para él y luego sirvió para nosotros. El mismo apóstol Pablo usa unas palabras consoladoras, unas palabras llenas de ternura que lo estremecen a uno. ¿Y por qué las escribió? Porque estaba pasando la situación por la que tú y yo estamos pasando hoy. Entonces, por eso es que ellos escribieron así, porque estaban en la escuela, en la disciplina necesaria para ser de bendición a otros. De tal forma que la circunstancia actual que a uno lo oprime fuertemente, obviamente pues si uno la somete al Señor, es la mejor clase de formación, es el mejor instrumento que tiene Dios para de alguna manera formarlo a uno. Así que lo que hay que hacer es confiar en el Señor, no evadir estos tiempos de dificultad, no evadir estos tiempos de problemas, de angustia, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque si uno evade este instrumento que Dios usa, va a perderse la obra que Dios sabe hacer. Así que la escuela del sufrimiento produce licenciados extraordinarios, gente muy especial. Y si a ti y a mí Dios nos está permitiendo pasar por esta escuela de disciplina, bueno, gloria a Dios, será porque Él nos va a usar mañana para hacer de bendición a otros.
Que el Señor te bendiga. El hermano Héctor Betancourt te desea un día maravilloso.